Este video podría resultar perturbador para algunas personas. Recomendamos discreción, especialmente para aquellos pacientes que padecen esta fobia. Apeirofobia. La mente humana es tan poderosa para llegar a cuestionarnos cosas de las cuales aún no hay respuestas, o de las que se sabe muy poco, o cuestionarnos cosas de las que tenemos creencias, pero no hechos. Quizá nuestra capacidad mental no está preparada aún para entender el concepto de infinito, de la eternidad. Apeirofobia viene de las raíces griegas apeiros, que significa infinito, y phobos, miedo. Bienvenidos, esto es Life and Go, un canal dedicado a hablar de cosas interesantes, temas valiosos y a veces intrigantes. Mi nombre es Héctor, acompáñenme en este recorrido. Una fobia extraña de la cual se sabe muy poco, por su naturaleza misma. ¿A qué me refiero? Pues en primer lugar, forma parte del grupo de las fobias que no requieren de un elemento físico o tangible para existir, y de este modo causar pánico y miedo inmenso a quienes la padecen. Se trata de la fobia al infinito. Así es, un miedo desconcertante a lo desconocido. Es el temor a la existencia del infinito, pues al no hallar una explicación que pueda ser racional o entendida para la mente humana, causa una sensación de preocupación e incertidumbre al preguntarnos cosas asociadas a ello como, por ejemplo, ¿hasta dónde llega el conteo de los números? ¿Qué es en sí el infinito? ¿Desde cuándo existe todo? Si pensáramos por el lado de la ciencia, ¿qué fue lo que creó al Big Bang? ¿Qué fue lo que creó al Big Bang? Y así retroceder, una y otra vez, volviéndose inmensa esta serie de preguntas. Hay quienes aún teniendo una religión, podrían llegar a cuestionarse sobre el origen del todo. ¿Es válido cuestionarse desde cuándo existe Dios? ¿O simplemente ni siquiera se debería pensar en esta pregunta? Porque quizá la mente humana no está preparada para entender esta respuesta, o sabiduría, como lo llamarían algunos. Y de ahí podrían derivarse otras preguntas que tendrían o no respuestas dependiendo de las creencias de cada persona, como por ejemplo, ¿sabemos por qué existimos? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es el fin de la vida? O cuando menos la vida como la conocemos en la Tierra. Repito, podrían o no tener respuestas dependiendo de las creencias de cada persona. Algunas personas comentan que este miedo al infinito puede presentarse al realizar ejercicios de filosofía, meditación, análisis profundo y uno muy curioso: observar detenidamente el cielo abierto o el cielo nocturno y estrellado, contemplando a eso que llamamos inmensidad del universo, lo que deriva a empezar a cuestionarse pregunta tras pregunta. Un paciente anónimo nos cuenta qué es lo que sintió la primera vez que esta fobia se le presentó. Muchas personas que no entienden esta fobia pueden tomarlo a la ligera o incluso como una tontería. El paciente nos relató que prácticamente es un ataque de pánico, sintiendo un gran malestar psicológico o psiquiátrico incluso. Aquí su testimonio. Era una tarde como cualquier otra. Era febrero de 2021. Yo trabajaba en el segundo turno de una fábrica.
Se acostumbraba a hacer un poco de estiramiento antes de iniciar labores. Ya sabes, como parte de una rutina para activar el cuerpo. No me preguntes por qué, pero había una ventana y me quedé mirando el cielo a través de ella fijamente. Yo lo describo como si hubieran sido milésimas de segundo en que mi mente empezó a cuestionarse: ¿de dónde venimos? ¿Qué existió antes? ¿Qué fue lo que nos creó? ¿Qué fue lo que creó al Big Bang? Y antes de eso, ¿qué había? Fue una desesperación enorme en tan poco tiempo. Insisto, no me preguntes por qué, pero mi mente iba a una velocidad enorme, que al no hallar respuestas, fue algo impactante para mí. Al punto de sentirme tan extraño conmigo mismo, siento que ya no fui el mismo después. Fue un parteaguas en mi vida. Fue un shock, como cuando te dan una noticia desagradable o triste y sientes una sensación tremenda en el estómago. Un balde de agua fría, pero 10 veces más intenso. Era como una obsesión increíblemente monstruosa que mi mente creaba por tener respuestas, y no podía dejar de pensar en eso. Como pude, me calmé, pero quedaba el temblor en mis manos como cuando alguien te asusta. Obviamente ya no pude concentrarme en mis actividades. Salí a que me diera un poco el aire, incluso fumé un cigarrillo. Pero esa idea estaba ahí. Yo quería distraer a mi cerebro con otras cosas porque ya no quería volver a tener ese pánico, ese terror increíble. Ya no recuerdo más detalles con exactitud, pero se lo platiqué a una compañera. Le conté mi reciente y tan desagradable experiencia como para tratar de desahogarme, y trataba de concentrarme en mi trabajo por el bien mío y de mi mente, pero era imposible borrar del todo ese pensamiento. Al pasar de los días, busqué ayuda profesional. Confieso que lo he dejado de lado, pero considero necesario volver porque, como te comenté al inicio, es algo que cambió mi vida. Siempre está presente. Es prácticamente aprender a vivir con ello. De vez en cuando aparece de forma agresiva, pero sin duda lo ideal es mantener tu mente ocupada y seguir yendo a terapia. ¿Sabes? Sentí un alivio al ver que esto que me sucedía tenía un nombre, y cuando menos se asociaba bastante a mis síntomas. Y efectivamente encontré que la apeirofobia podría definir esto que me sucedía. También fue un alivio saber que no era al único que le sucedía. Creo que el siguiente paso es poder platicar o estar en grupos de apoyo con personas que hayan experimentado algo similar. Creo que sería una buena terapia. Por último, quisiera comentarte, cuando todo esto me sucedió, tenía 30 años de edad. Pero si empiezo a hacer memoria, desde que tenía 14 o 15 años, recuerdo que me encantaba ver el cielo nocturno, esas estrellas, esas constelaciones. Y, ¿sabes? ¿Te confieso algo? También me empezaban esas preguntas acerca de la existencia. Y sí, llegaba un punto en el que me daba miedo, pero hasta ahí quedaba. Simplemente dejaba de pensar en eso y listo. No tenía más problema en mi vida. Era como empezar a desbloquear un nuevo nivel en mi cerebro, y que incluso era difícil lograrlo. Pero esta vez se desbordó ese nivel, por llamarlo así. Es lo que te puedo contar de mi experiencia. A veces las palabras no sé si definan con exactitud lo que estoy tratando de expresarte. Es muy difícil para mí en algunas ocasiones. Sé que es importante hablar de los problemas que tenemos, pues la salud mental es sumamente importante para tener una vida plena o una vida normal. Sin embargo, confieso que al hablar de esto es recordar, y a veces no quiero hacerlo, pues tú entenderás por qué. Una anotación interesante. La mente humana crea sus propios temores. Lo más sencillo es que no los creara. Siguiendo un poco con los síntomas, estos son algunos que las personas con apeirofobia pueden experimentar. Ansiedad intensa. Las personas con apeirofobia
pueden sentir una ansiedad extrema o un sentimiento abrumador de miedo cuando se enfrentan a situaciones relacionadas con lo infinito. Ataques de pánico. En situaciones desencadenantes, como mirar al cielo estrellado o pensar en números infinitos, algunas personas pueden experimentar ataques de pánico que pueden incluir síntomas como sudoración, palpitaciones, dificultad para respirar y temblores. Evitación de desencadenantes. Las personas con apeirofobia a menudo evitarán situaciones, lugares o conversaciones que puedan hacer que se enfrenten a la idea de lo infinito. Es por eso que desde el inicio de este video recomendamos cierta discreción y advertimos que podría resultar perturbador para algunas personas. Si lo crees necesario, pausa el video O ve al minuto 11:25. en donde hablamos de cómo poder abordar esta fobia, así como técnicas de relajación. Siguiendo con el tema, esto puede limitar su vida cotidiana y sus experiencias. Malestar duradero. La fobia puede causar un malestar prolongado y afectar negativamente la calidad de vida de alguien si no se aborda. El tratamiento de la apeirofobia generalmente implica terapia, como la terapia cognitivo-conductual o TCC, que puede ayudar a las personas a comprender y cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con el miedo. La exposición gradual a las fuentes de ansiedad es un entorno controlado y seguro. También puede ser parte de la terapia. Es importante recordar que las fobias son tratables y muchas personas pueden experimentar una mejora significativa en su calidad de vida a través del tratamiento adecuado. ¿Cómo se puede abordar? Técnicas de relajación. Junto con la terapia, las personas con apeirofobia pueden aprender técnicas de relajación como la respiración profunda, grupos de apoyo o el yoga para ayudar a reducir la ansiedad cuando se enfrentan a situaciones desencadenantes. Exposición gradual. La exposición gradual es una parte importante de la terapia para la fobia. En el caso de la apeirofobia, esto podría implicar comenzar con situaciones o conceptos menos aterradores relacionados con lo infinito y trabajar gradualmente hacia exposiciones más intensas. Apoyo social. Hablar sobre tus miedos con amigos y familiares de confianza puede proporcionar apoyo emocional y comprensión. A veces, simplemente compartir tus preocupaciones con otros puede aliviar parte de la ansiedad. Medicamentos. En casos extremadamente graves de apeirofobia, un médico o psiquiatra puede recetar medicamentos como ansiolíticos para ayudar a controlar los síntomas de ansiedad. Sin embargo, los medicamentos generalmente se consideran una opción después de que otros enfoques terapéuticos no hayan tenido éxito o en situaciones en las que la fobia es incapacitante. Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para una persona puede no ser igual para otra. El tratamiento de la apeirofobia debe adaptarse a las necesidades individuales y es importante buscar la orientación de un profesional de la salud mental para determinar la mejor estrategia de tratamiento. Muchas gracias por ver. Déjame en los comentarios si crees tener este tipo de fobia o si conoces a alguien. Recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que estés enterado de las nuevas notificaciones. Cuéntame en los comentarios también de qué tema te gustaría que habláramos en el próximo video. Mi nombre es Héctor. Me despido. Cuídate.